módulo de hoy fui invitada para hablar sobre la alimentación en el deporte o en la actividad física. Eso la verdad que me pareció muy interesante porque últimamente en el consultorio se ven varias consultas en cuanto a la alimentación. Cuando uno empieza un entrenamiento en particular, generalmente entrenamientos de fuerza o para el deportista en sí. Obviamente que la alimentación es importante en todos los aspectos de la vida, como siempre hemos hablado anteriormente, para cualquier edad y para cualquier actividad que nosotros hagamos es importante alimentarnos bien, variado, completo, de acuerdo a nuestras necesidades. Pero en la actividad física tiene como un capítulo aparte, ¿no? Obviamente que va a depender del tipo de actividad física que hagamos. No es lo mismo la alimentación para un deportista de élite que se dedica justamente a eso o trabaja solamente del deporte, como son los futbolistas de élite o en básquet o lo que sean seleccionados, o por ahí la persona que empieza a hacer una rutina de entrenamiento que puede empezar de 2 veces por semana a una frecuencia diaria, ¿no? Como les decía, el entrenamiento va a cambiar de acuerdo a la frecuencia que uno haga del mismo y la alimentación también. Lo que yo veo en el consultorio últimamente es que muchas personas han empezado a hacer entrenamientos de fuerza para aumentar la masa muscular y por ahí tienen la idea errada o errónea de que el aumento en la alimentación de lo que son los alimentos ricos en proteínas va a hacer que genere más masa muscular. Esto en cierta parte es cierto y en otra parte no. ¿En qué, por ejemplo? A ver, sí es importante que las proteínas estén en la alimentación, como en cualquier alimentación de cualquier ser humano. Las proteínas tienen que estar presentes y las fuentes de proteínas van a diferir si son de origen animal o de origen vegetal, ¿no? Pero sí es una realidad que el exceso del consumo de proteínas hace de que en un periodo prolongado nos produzca daños a nivel renal. Entonces sí hay que ser como conscientes de dónde sacamos esas proteínas al consumir y cómo los acompañamos de los otros nutrientes también. Porque lo que se está viendo también es eso, que para lograr una mayor tonificación o para hipertrofiarse, es decir, aumentar la masa muscular, las personas solamente empiezan a consumir alimentos más fuentes de proteínas y dejando erróneamente los hidratos de carbono. Cuando yo hablo de hidratos de carbono, que por ahí uno los asocia a las harinas, no es lo mismo. O sea, a ver, una alimentación tiene que ser rica también en hidratos de carbono. Cuando me dicen por ahí, bueno, yo empecé a dejar las harinas o los hidratos de carbono, no tiene que ser justamente todos. Hay ciertos grupos o ciertos tipos de hidratos de carbono, como decíamos de la proteína, que sí tienen que estar en la alimentación y otros que sí podemos disminuir su consumo, como son las harinas blancas, que sí, son las que vienen, por ejemplo, de los bizcochos, de las facturas, de las galletitas, del azúcar de mesa. También, bueno, puede ser de algunas golosinas, que eso sí es importante, bajar el consumo. Nunca nos olvidemos, como dije en otros módulos también, de que la alimentación también es placer, entonces es importante darse algunos gustos de vez en cuando. Lo que sí, y sí que tienen que estar presentes en la alimentación de un deportista o de una persona que empieza un entrenamiento físico, son hidratos de carbono complejos, lo que nosotros denominamos complejos, que son, por ejemplo, arroz, pueden ser arroz blanco o arroz integral, panes integrales o panes blancos también, también puede ser todo lo que son los vegetales feculentos, como son el pan, la papa, la batata, choclos. Entonces, ¿por qué es importante que también estén presentes este tipo de hidrato de carbono? Porque no nos olvidemos que cuando nosotros hacemos actividad física necesitamos energía. Las fuentes de energía son los hidratos de carbono y no las proteínas. Las proteínas tienen una función como estructural, justamente de formar el músculo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una alimentación que es deficiente de hidrato de carbono? Mi cuerpo va a empezar a utilizar la masa muscular para obtener energía y vamos a tener el efecto contrario. En vez de tener un aumento de la masa muscular, vamos a tener una disminución de la misma. Por eso es importante que haya, cuando yo digo una alimentación variada, es justamente un balance entre todos los componentes de nuestra alimentación, todos los nutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas también. Las grasas son las que por ahí, para tonificar, uno tiene que disminuir más su consumo, pero también, como les dije, todos los nutrientes tienen diferentes calidades, hasta las grasas. Las grasas
poliinsaturadas o monoinsaturadas, que son las necesarias para nuestro organismo, que son las que se encuentran en frutos secos, en aceites, en semillas, sí son buenas que estén presentes en la alimentación, y las grasas saturadas, que son las de origen animal, las que están en crema de leche, en mantecas, en lácteos enteros, sí las podemos disminuir. Entonces, para el que desee comenzar una alimentación para tener un mejor rendimiento físico, tanto ya sea para un entrenamiento normal de un gimnasio o una actividad física en sí o un deporte como un fútbol o básquet, obviamente que lo ideal sería que consulte a un profesional, porque hay cosas que se pueden cambiar o ser más específicos, pero esto es como, a ver, un panorama así en general de la importancia del consumo de ciertos alimentos. Otra cosa que también es muy habitual escuchar en el consultorio es el tema de suplementos. A ver, el tema de los suplementos realmente es un capítulo aparte, por una cuestión de que, a ver, no todos los suplementos son buenos, y generalmente siempre están aconsejados por personas que no están avaladas para hablar de los mismos, ¿no? Entonces, a ver, ustedes no se olviden de que siempre la cantidad de proteínas que una persona consuma está determinado por su peso y es específica de cada persona. Cuando yo tengo una alimentación que es variada, que es rica en proteínas, y yo agrego un suplemento, a veces la cantidad de proteínas que estoy consumiendo es excesiva, y como les dije, en un tiempo prolongado el consumo excesivo de proteínas puede dañar los riñones. Entonces, a ver, los suplementos tienen que estar dados por un profesional y en su justa medida de acuerdo a la alimentación que tenga la persona, porque realmente son productos caros y aparte traen estos efectos con un uso prolongado. No me estoy refiriendo a los anabólicos, o sea, anabólicos es otra cosa, que también no es aconsejado su uso, obviamente, porque ese sí tiene realmente efectos adversos a muy corto plazo, y en realidad los efectos que uno tiene en el organismo son momentáneos. Cuando yo dejo de tomar el anabólico, mi músculo vuelve a su tamaño como normal, y produce otros efectos adversos en la salud. Entonces, en cuanto a los suplementos, me refiero a suplementos proteicos, ¿no? Sí es importante consultar a un profesional de la salud, específicamente un nutricionista o un deportólogo en caso de los que son deportistas, como para ver si es necesario agregarlo o no. Yo principalmente el tema de suplementos lo utilizo en ciertas personas que realmente hacen una actividad física muy exigida, y que realmente con la comida no lo están pudiendo sustentar. Pero si no, es prácticamente nulo su uso. Con una buena alimentación equilibrada, como les dije, no sería necesario para determinadas actividades. Los alimentos antioxidantes, que esto sí tiene que ver más con la alimentación común de todas las personas, y también obviamente la del deportista o la del que se especializa en alguna actividad física. Es importante ver siempre, como digo, el tema de frutas y verduras. ¿Por qué uno insiste tanto en esto? Porque realmente es un grupo de alimentos que tiene muchas propiedades, no solamente por el tema de que, para un descenso de peso o para estar bien nutridos porque nos aportan vitaminas y minerales, sino también por el tema de los antioxidantes. Hay ciertas vitaminas que también contribuyen a un mejor estado físico, ¿no? Y que retarda el envejecimiento celular. Nosotros no solamente envejecemos por fuera, sino que también por dentro. Entonces, es importante consumir una cantidad adecuada de frutas y de verduras para justamente mejorar nuestro funcionamiento cardíaco, para nuestra piel. En general, una buena alimentación de por sí siempre se va a reflejar en nuestro ser. Hoy la hidratación también es muy importante. Entonces, no puedo decir que hay un alimento en particular que mejore o retarde el envejecimiento. No existe. En realidad sí es un conjunto de alimentos, una alimentación variada, una vida relajada, si se puede, actividad física, hacer algo que disfrutemos como para que el envejecimiento se retarde un poco. Y obviamente la genética, eso es fundamental.